Bueno, vamos a comenzar nuestra ayudantía número 8, que vamos a trabajar hoy día sucesiones, ¿sí? Entonces, para eso tenemos el primer ejercicio, que es el que aparece en pantallita, el cual dice, vamos a ocultar esto de acá abajo, vamos a ponerlo acá. Dice, sea AN la sucesión definida por, bueno, dado que AN es la raíz de n por ese paréntesis que está ahí adentro de raíz de n más 1 menos raíz de n. En primera instancia, debemos probar que esto es creciente. Después debemos demostrar que la sucesión está acotada superiormente por un medio. Y finalmente debemos calcular el límite de la sucesión. ¿Ya? Quiero, a ver, una pregunta que no deja de ser insistente, pero viene al caso siempre. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre probar y demostrar? Probar, realizar y demostrar hacerse un paso a paso de forma teórica. Ya. Sí. No es tan así, a ver si salió. Ahí sí, ahí estoy compartiendo de nuevo, ¿cierto? Sí, parece que sí. Sí, Sigue en la pantalla con el ejercicio. Ya. Bueno, entonces probar, ya. Probar me dicen que si me dicen pruebe, puede que lo que me estén pidiendo sea verdadero y si me dicen demuestre, lo que me están pidiendo es efectivamente de esa forma. ¿Ya? Eso es. Entonces, en el primer caso tenemos que ver si se cumple que esta sucesión es creciente y en el segundo caso tenemos que demostrar que está acotada por arriba por un medio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer de la siguiente forma, ¿sí? Tenemos que considerar primero, nosotros sabemos que las sucesiones son, por ejemplo, A1, A2, A3, hasta AN, después puede venir un AN más 1, por ejemplo, y ahí puede seguir infinitamente, ¿cierto? Claro, como son sucesiones, tienen un número determinado de términos, ¿ya? Pero puede que sean infinitos, puede que sean determinados, no sabemos. Pero para efecto se deja así. Entonces, nosotros sabemos de que las sucesiones se ven de izquierda hacia derecha. ¿No es cierto? O sea, yo digo que A1 está antes de A2, A2 está antes de A3, y así sucesivamente. Entonces, si yo considero, por ejemplo, este término que está acá, yo quiero ver la diferencia. O sea, yo digo, ya, voy a estudiar lo que pasa en AN más 1 y voy a restarle, por ejemplo, AN. ¿Ya? Solamente para después yo voy a empezar a trabajar con esto y después yo le voy a dejar sentada el hecho, o sea, sentado el hecho de que si es mayor, menor y todo esto que me piden, ¿ya? Pero para efectos siempre se parte así, del número que viene menos el número que está antes, ¿ya? O sea, se deja como AN más 1 menos AN, que son dos términos que son consecutivos, no sé cuáles son todos, pero son consecutivos, ¿ya? Entonces, tenemos que encontrar este término AN más 1. Este término AN más 1, ¿cómo yo lo puedo reemplazar acá arriba? ¿Cómo se denota? se reemplazarían todas las n con un n más 1. Ya, perfecto. Entonces, para yo poner este primer término, la primera raíz me quedaría como raíz de n más 1, ¿cierto? Luego me quedaría por el paréntesis de, bueno, ahora deja de ser n, pasa a ser n más 1, para que sea bien claro. Menos la raíz de n más 1, ¿ya? Y después dice que estoy restando el término a sub n, que es exactamente la misma sucesión como estaba definida arriba, Hans, ¿sí? una pregunta, ¿siempre se hace esto para probar que es creciente? Claro, hay varias formas, ¿ya? Hay varias formas, pero yo suelo usar más esto. Igual uno Ok. tiene que estar como en base al ejercicio que está trabajando, porque si es una fracción, se complica un poco más, ¿ya? Pero Una pregunta, sí, para cosas se puede lineales, hacer, dale tú. dale. Se podría también hacer por inducción, ¿no es cierto? Por inducción matemática, Sí. se podría, pero no estamos en álgebra. ¿Ya? Aquí usted me tiene que hacer los procesos. Claro, yo le puedo decir por el primer término, o sea, por si cumple para cada uno, después para
K igual N y después K igual N más 1, por hipótesis y todas esas cosas, pero yo quiero que acá usted me haga el procedimiento. Pero podría usted, si quiere, si tiene tiempo, después probarlo por inducción y si le da, es que usted hizo los pasos correctos. ¿Ya? Pero no se suele hacer por inducción. ¿Ya? Entonces, acá tenemos la raíz de n más 1 por raíz de n más 2. ¿Sí? Menos la raíz de n más 1 menos la raíz de n por la raíz de n más 1. Solamente desarrollé la suma que estaba dentro del primer radicando. ¿Ya? Acá sería menos la raíz de n. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser los productos. Pues claro, o sea, la distributividad de todos los productos que están acá dentro. O sea, me quedaría la raíz de n más 1 por la raíz de n más 2. ¿Ya? Luego me queda por, o sea, menos la raíz, pero tiene el mismo argumento, entonces me quedaría solamente n más 1. ¿Ya? Porque me queda esto al cuadrado dentro de una raíz, sale la raíz, me queda la expresión solamente. ¿Sí? Ahora, ¿qué más? Esto de acá. Menos la raíz de n menos la raíz de n por n más 1. Menos, más, porque es menos por menos, más la raíz de n, pero son al cuadrado, y eso me queda solamente una n. ¿Ya? Ahora, bueno, este término se puede mantener. Vamos a dejarlo así solamente. Acá me queda menos n menos 1 menos la raíz de n por la raíz de n más 1 más n. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta acá? Ahora consulta, ¿por qué es más n? Eso mismo. ¿Qué es eso? Por acá, mire. Esta con esa. Menos menos es más. Y me queda la raíz de n por la raíz de n. Eso es la raíz de n al cuadrado y eso es n. Ah, verdad que hay también está un menos. Que lo comparé con el otro y después me di cuenta que deberían ser iguales, no era. Pero no me acordé que estaba el menos. Claro. Gracias. Ya, vamos a borrarlo así para ganar espacio. Luego, acá tenemos que este n, con ese n se pueden cancelar, entonces me queda solamente n más 1 por n más 2 menos raíz de n por n más 1. Menos 1. ¿Cierto? Ahora, ¿qué es lo que yo podría hacer para poder achicar esto un poquitito? Factorizar por raíz de n más 1. Perfecto. Factorizar por raíz de n más 1. Y acá me queda como la raíz de n más 2 menos raíz de n menos 1. ¿Ya? Eso tengo. Hasta ahora tengo esto de acá, que an más 1 menos an es de esa forma. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que me dice el enunciado? ¿Qué es lo que me están pidiendo? Porque estamos calculando la A. ¿Qué me está pidiendo la A? Probar que Sea es creciente. creciente. Ya, y para que una sucesión sea creciente, ¿cuál es la condición? An más 1 menos an tiene que ser mayor a 0, ¿era? No, no, pues. Claro, tenemos que, para que una sucesión sea creciente, vamos a poner an creciente, implica de que el término que viene después tiene que ser mayor al término que viene antes. ¿Ya? Como una cosa así. El término que viene después del que yo tengo tiene que ser mayor al que viene antes. O sea, tengo que decir que 1, 2, 3, 4, 5. Nosotros vemos que esta sucesión va creciendo en función de los términos que va tomando. O sea, de los números, ¿cierto? Primero tengo 1, después tengo 2, después tengo 3, después tengo 4, después tengo 5. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que vemos aquí? 4 es mayor a 3, 3 es mayor a 2 y 2 es mayor a 1. O sea, aquí está mi término AN y este es mi término AN más 1.
entonces mi término an más 1, o sea, que viene después de lo que yo estoy considerando, siempre es mayor, si se dan cuenta. ¿Ya? Y esa es la condición para una sucesión creciente. Entonces, acá, como tengo esta resta, y me dio que esta resta de acá es toda esta expresión de acá, lo que tengo que hacer es que la raíz de an más 1 por la raíz de an más 2 menos la raíz de n menos 1, ¿qué tiene que ser? ¿Igual a 1? Ah, no. No, Mayor a 0. mayor a 0, ¿sí? Porque esta es la condición. Pero acá yo tengo esta expresión, tengo an más 1 menos an, y esto tiene que ser mayor a 0. ¿Sí? Entonces acá esta expresión que me quedó tiene que ser mayor a 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto de acá? Vamos a hacer como el paso que tratamos de saltarnos, pero vamos a tratar de desarrollar esto de nuevo. Ahí, esto me va a quedar menos la raíz de n más 1 por la raíz de n menos 1 mayor a 0. Los negativos como que me molestan un poco a la visual, entonces yo los voy a tirar para el otro lado. Entonces tendría la raíz de n más 1 por la raíz de n más 2 mayor a la raíz de n por la raíz de n más 1. ¿Sí? Y acá este 1 también paso sumando. Entonces tengo eso de esa forma. ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? Simplificar raíz de n más 1. No, Ah, no, no puede. Porque está no el se más 1. puede. Miren, lo que podemos hacer, que cuando tenemos raíces, pero como que nos estorban las raíces un poco, podría ser elevar a 2, ¿cierto? Pero para que lo veamos más claro, aplicamos propiedades de raíces. O sea, la multiplicación de dos raíces con el mismo índice es la multiplicación de sus argumentos. De sus radicandos, perdón. Mayor, entonces acá sería de n por n más 1. Más 1 afuera, ¿cierto? No hicimos nada del otro mundo, solamente desarrollamos eso que teníamos ahí. Ahora, lo que podemos hacer ahora sí es elevar al cuadrado. Por ende, si elevo al cuadrado de la raíz de la izquierda, me va a quedar solamente n más 1 por n más 2. ¿Ya? Y si elevo la expresión del lado de la derecha, me va a quedar un binomio. O sea, me va a quedar... me va a quedar n por n más 1 más 1 al cuadrado. ¿Cierto? Hans, Espérame. Era con la raíz, así. Raíz de n por n más 1. Ahí. Dígame. ¿no se podría hacer eso mismo, pero sin juntar el n más 1 y el n más 2 en una Sí, sola raíz? sí, se puede, pero era para que lo vieras mejor solamente. Dale, Sí, no, perdón. sí se puede. Se puede. ¿Ya? Ahora continuamos acá arriba porque si no, no me va a dejar escribir. Hans, Dígame. ¿y por qué no se cancela la raíz directamente en la parte de la derecha? ¿Cómo? Por- La raíz no se Sí, sí. cancela solamente por el hecho de que se pueden cancelar si es que están multiplicando las dos al mismo lado. ¿Ya? Y en este caso, en el lado de la derecha estamos sumándole algo a una expresión, entonces no se puede. La No, única ok, forma ok. de poder cancelar algo ahí sería que tú factorices o pases restando, pero no es muy óptimo, o sea, no es muy práctico, entonces como que no. Pero solamente de esa forma. ¿Ya? Por eso no se puede. Acá. Entonces, si desarrollamos el término de la izquierda, nos queda n cuadrado más 2n más n más 2, ¿cierto? Mayor a el primer término, o sea, la raíz al cuadrado, que sería n por n más 1,
más 2 veces el término de la raíz, que sería n por n más 1, más el segundo término al cuadrado. ¿Ya? Ahora, tengo n cuadrado más 2n más 3n, más 3n más 2 mayor a n cuadrado más n más 2 por la raíz de n cuadrado más n más 1. ¿Cierto? ¿Alguien que no me siga? Esa descomposición que realizaste en la ecuación de la derecha, ¿se puede hacer siempre así? ¿Sí? ¿Cuál? ¿El primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo? El que tiene la raíz. Sí, sí se puede. Ah, no me sonaba. Sí, es que es lo mismo, lo tomas como un término nomás y aplica la definición del binomio nomás. ¿Ya? Entonces, esta se va con esa de ahí, porque son iguales. Entonces, ahora lo que puedo hacer es pasar, pues tengo un 3n, acá un n, paso restando, me va a quedar 2n. Luego acá tengo un 2 y acá tengo un 1. Puedo pasar restando ese 1, me va a quedar 2n más 1 mayor a 2 por la raíz de n cuadrado más n. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿No? Ya, ahora, ¿cómo lo puedo seguir trabajando? Chicos, Pasar Elevar al dividiendo cuadrado de por nuevo. dos. elevo al cuadrado de nuevo. Sí, claro, podía haber dividido en 2, pero me habría quedado este un medio, o sea, este 1 como un medio y esta n como, o sea, 2n como una n, pero hubiera sido como un poquitito más trabajo, ¿ya? Si Pero claro, multiplicamos por un medio, demostramos lo de la asociación acotada, ¿no? También de paso. ¿O todavía no? no nos apresuremos, ¿ya? Mm. No nos apresuremos. Pero porque es la sucesión, porque esto es que la sucesión está acotada, no la diferencia entre los términos. Acá estamos calculando la diferencia entre los términos. ¿Ya? Estamos, Mm, así ujú. que ojo con eso. ¿Ya? Claro, entonces si elevamos esto al cuadrado por el teorema del binomio, esto me quedaría al cuadrado y lo de la derecha al cuadrado también. Por ende acá sería el primer término al cuadrado, que sería 4n cuadrado, más el doble del primero por el segundo, o sea 2 por 2n por 1, que sería 4n, y luego el segundo término al cuadrado, que sería 1, mayor, este 2 queda al cuadrado y es un 4, y este término de acá adentro se le va a la raíz y me queda exactamente igual. ¿Ya? Por lo tanto, acá tengo 4n cuadrado más 4n más 1 mayor a 4n cuadrado más 4n. ¿Ya? Notemos lo siguiente, acá tengo un 4n cuadrado, un 4n cuadrado, acá tengo un 4n y acá tengo un 4n. Y me queda solamente que 1 es mayor a 0. ¿Qué pasó ahí? ¿Verdadero o no? Se cumple. Se cumple. Se cumple. Se cumple. Entonces lo que yo estaba probando antes era que estudiar si es que esto era creciente. Entonces como se cumple y esto 1 es mayor a 0, y lo cual es verdadero, implica que A sub n es creciente. ¿Ya? Eso Hans, sería. ¿Mm? una pregunta es que en la segunda vez que elevaste a 2, ¿por qué la expresión de la derecha no quedó como la primera vez que la elevaste a 2? Que elevaste como todo eso junto. Ah, porque fíjate que acá en la primera expresión tengo sumando algo fuera de la raíz. Tengo dos términos. Ah, o sea que cuando hay algo sumando o restando fuera de la expresión de la raíz no se puede hacer como lo hiciste la segunda vez. No, porque tienes un binomio. Ahí tienes dos términos elevándose. ¿Ya? Pero, y acá en la otra, en la segunda vez que elevamos al cuadrado, tenemos solamente un término. Los términos se ven por cuántas cosas se están multiplicando al mismo tiempo.
Acá tenemos una pura cosa que se está multiplicando al mismo tiempo. En términos diferentes. Y en el lado de acá tenemos un término que es la raíz y el otro que es el 1. Nelson. Sabes que entendí súper bien el ejercicio, pero en la parte donde elevaste lo que acabáis de explicar, de los dos términos, la raíz más el 1, me ¿Mm? perdí en cómo distribuiste la multiplicación al cuadrado. Porque quedó n paréntesis n más 1, ahí me perdí, no sé cómo lo Ah, hiciste. en este caso, el primer término de este binomio que está acá abajo es la raíz, ¿ya? Y cuando tú calculas un binomio, el primer término del binomio queda al cuadrado. Entonces, el cuadrado de una raíz es solamente el argumento de la raíz, Ah, ya, entiendo. ¿ya? Es como, por ejemplo, si tú tienes la raíz de 7 y la elevas al cuadrado, te va a quedar como solamente un 7. Y es exactamente lo mismo. Acá tengo la raíz de una cosa que no sé qué es, filo da lo mismo, pero si lo elevo al cuadrado me queda solamente lo que estaba adentro. ¿Ya? Ya, ok. Gracias. Ya. Eso es. Entonces, luego me dicen demostrar que la sucesión está acotada superiormente por un medio. ¿Sí? Entonces, nosotros teníamos que la sucesión que estábamos trabajando era raíz de n por n más 1 menos c. Raíz de n por raíz de n más 1 menos la raíz de n, creo. Menos la raíz de n. ¿Cierto? Claro, es evidente que ahora nosotros tenemos muchas raíces, pero igual como que es un poquito feo de ver. Ya es como un poquitito así como... podría hacer algo más. ¿Ya? Entonces lo que podríamos hacer es como... Notemos que acá tenemos un término multiplicando, podríamos hacer la famosa racionalización. Entonces, ¿cuál es la racionalización de esta expresión? Considerando que yo quiero multiplicar este término de acá. ¿Cuál sería la racionalización? Sería multiplicar Por n más 1. el mismo término que tengo ahí, pero cambiado de signo. ¿Ya? Y como forma un 1 falso, entonces se divide por lo mismo. Entonces, en la práctica, ¿por qué multipliqué? Multipliqué por 1. ¿Sí? No cambié nada en la sucesión. ¿Sí? Pero lo que pasa ahora es que tengo la raíz de n y acá arriba me quedó una suma por su diferencia. Entonces, la suma por su diferencia es el primer término al cuadrado, que sería solamente n más 1, menos el segundo término al cuadrado, que sería solamente n. Y eso se divide por la raíz de n más 1 más la raíz de n. Luego, tengo raíz de n, raíz de n por n menos n es solamente queda un 1 y solamente me queda la raíz. ¿Ya? Luego acá tengo n más 1 por la raíz de n. ¿Sí? Arriba solamente queda la raíz de n por el hecho de que me queda n menos n, 0. Y raíz de n por 1 es solamente raíz de n. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Esto se pudo haber hecho también en la primera? No. O sea, sí, pero hubiera sido más complejo, porque hubieras tenido una expresión que se está dividiendo por n, tendría que haber sumado, tendrías muchísimos más términos que los que ya tenía ya antes. O sea, de estos términos que tenías acá, hubieras tenido el doble o el triple. ¿Ya? Tendrías que haber hecho mínimo como múltiplo, entonces no es muy sano. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer algo que es un poquito chocante de hacer y bastante como con mucha práctica lo van a poder ver bien, sí, ¿ya? Que es el teorema del sándwich. El teorema del sándwich. ¿Ya? Notemos que esta expresión que tengo yo acá, que es la resultante, es una sucesión, es como una expresión que me define la misma sucesión que tenía antes, ¿ya? Es exactamente la misma.
Pero notemos de que yo tengo esta asociación de esta forma. ¿Cierto? ¿Hay alguna función que sea similar a esta función que yo escribí ahí? A esta, o sea, a esta expresión, no llamemos función, ¿ya? ¿Hay alguna expresión que sea similar a la expresión que me resultó ahí? Que sea más grande que la función que yo tengo acá, pero de la misma forma. ¿Cómo puedo hacer yo una función más grande de la misma forma? N más 1. No, mira, fíjate que podemos hacer así. Yo quiero una expresión más grande, ¿cierto? Porque quiero demostrar que la función está acotada superiormente por un medio. Entonces yo quiero encontrar un valor más grande que el que yo estoy, que me diga que la función solamente llega hasta ahí. Pero para hacer yo un número más grande, puedo usar el mismo numerador, ¿ya? Hasta ahora las partes de arriba son iguales. Pero, ¿qué pasa si yo un número lo divido por un número más grande? Por ejemplo, si yo tengo 1 dividido en 10, ¿ya? 1 dividido en 10, perfecto. Pero si yo comparo este 1, el mismo 1 arriba, pero ahora lo divido en 100, que es un número más grande. ¿Cuál número, qué número me resulta que es más grande entre los dos como expresión entera? A eso voy. ¿Cuál es más El grande de estos izquierdo. dos? El El de la 10. izquierda. El El 1 1 dividido en partido en 10. Este, ¿cierto? Pero, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? Estos dos numeritos que me dieron ahí, ambos tienen el mismo numerador, ¿cierto? Pero lo único que cambia es que a medida que yo aumento el tamaño del número que tiene en el denominador, eh, entonces la expresión se me hace más pequeña, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa acá? Acá yo tengo raíz de n dividido en la raíz de n más 1 más la raíz de n. Esta raíz de n, ¿creen ustedes que me moleste un poco? O sea, ¿puedo yo expresarla de otra forma? Porque de momento yo diría que no me molesta. Así, ¿ya? Ahora, el hecho pasa de que esa raíz de n no viene a incumbir mucho, no viene a molestarme mucho en el desarrollo. Lo que sí me molesta es ese 1 que está ahí, en el denominador la raíz de n más 1. Porque que yo tenga la raíz de n sumado con un 1, me hace que este número del argumento de la raíz sea más grande. Si ese número es más grande, el resultado de la raíz me da más grande que el resultado de la raíz de n, ¿ya? Pero si yo le saco esa raíz de n, me queda un número más chico abajo, pero como estoy dividiendo la raíz de n arriba por un número abajo que es más chico, me va a quedar, la expresión va a ser más grande. ¿Me expliqué o no? Sí, La creo que idea. sí, pero ¿cómo sacaste el 1 de ahí? No, se va nomás, se va porque ustedes tienen que ustedes crear una expresión que sea más grande, pero muy similar a la que ya estaban trabajando. Entonces, ¿cómo yo hago una expresión más grande? Hago una expresión más grande achicando el denominador, ¿ya? Eso pasa. Nelson, dime. Se podría, perdón, ¿se podría trabajar de esa forma sin necesidad de justificarlo? O sea, simplemente colocarlo así. Sí, sí se puede. Usted ya, cuando uno revise, se va a dar cuenta y va a decir, ah, ya, pero es que lo que pasa acá es que usted comparó los numeradores y me dijo, ah, ya, voy a trabajar con los mismos numeradores, porque si yo empiezo a cambiar los numeradores, ya entro en un problema. Me voy a un número que es muy distinto. Pero si yo cambio solamente los denominadores, a medida que el denominador se hace más grande, la función se me hace más chica. Y si el denominador se me hace más chico, la función se me hace más grande. En este caso, porque si yo comparo, por ejemplo, 1 en 10, 1 en 100 y 1 en 1000. A medida que yo voy agrandando el denominador, el número se me va haciendo más pequeño. 0,1, 0,01, 0,001. ¿Se dan cuenta? A medida que yo voy agrandando el denominador, el número se me va haciendo más pequeño. Y a medida que yo voy achicando, o sea, para allá, si achico el denominador, el número se me hace más grande. Pero si yo, por ejemplo, agrando el denominador, hacia allá, el número se me hace más pequeño.
que es esa relación de ahí. Entonces, si se dan cuenta, si yo le saco ese 1 a la expresión de acá, solamente es crear una función, la que ustedes quieran, pero que se asemeje mucho. La forma que más se asemeje es que ustedes mantengan el mismo numerador, pero abajo traten de encontrar un número tal que la expresión de abajo me dé más pequeña para que la expresión en sí, la general, me quede más grande. ¿Ya? Entonces, ahora lo que podemos hacer es que la raíz de n me queda como la raíz de n más 1 más la raíz de n, y esto es menor o igual a la raíz de n dividido en 2 raíz de n. Tengo que la raíz de n me queda como la raíz de n más 1 más la raíz de n menor o igual a 1/2. Y esto de acá es precisamente a n, la cual se encuentra acotada por arriba por 1/2. ¿Ya? O sea, yo digo que la sucesión está acotada superiormente por 1/2. ¿Sí? ¿Alguna consulta, chiquillos? ¿Alguien que no haya entendido? Yo tengo una consulta, Consúlteme. que ese teorema de sándwich también lo he visto en límites, es similar, ¿no? Sí, o sea, se refiere, mira, lo que se refiere al sándwich es necesariamente como acotar una expresión dentro de otra, simplemente a eso. Pero cuando lo ocupamos en límite, se refiere a que yo acoto una función entre otras dos funciones, y el límite de las funciones de los bordes, si es igual, entonces el límite de la función del centro es el mismo. Pero aquí tiene como una interpretación distinta, pero va como para el mismo lado. Sí, es similar. ¿Ya? Una pregunta. ¿Mm? Cuando intento buscar ese número que puede ser menor o mayor, ya en comparación al original, ¿sería recomendable como buscar algo semejante a lo que me están pidiendo entonces? Sí, no es recomendable. Eh, es la forma. Porque claro, acá yo podría poner, no sé, po, es menor a Euler elevado a menos 500.000 dividido en x cuadrado más 6. No sé, por poner algo. Pero yo no sé si eso se ajusta a la función, o anda cerca, o en bolas más chico, no tengo idea. Pero la única forma es de que yo a la función que tenía antes le haga modificaciones en su denominador, porque el numerador tiene que ser igual, ¿ya? Porque si se dan cuenta aquí en el ejemplo, el numerador nunca cambió en estos numeritos de acá. Claro, es un numerito, ustedes podrán decir ya, pero es muy fácil, pero es la forma que lo podemos entender, ¿ya? El numerador nunca cambia, sea la expresión más fea que sea, o la expresión más fea que puedan encontrar que se mantenga, pero se mantiene, siendo que es lo mismo, ¿ya? Parten el mismo número, lo parten en una diferente expresión, y esa expresión la sacan como trabajando un poquito abajo, buscando la forma, ¿ya? Pero se tiene que hacer casi con la misma forma de la anterior, ¿ya? Hans, ¿Mm? es que no cacho porque si nos hubieran dicho que la sucesión está acotada superiormente por 3, por ejemplo, al lado derecho de todo esto que hicimos, ¿nos debió haber dado 3? Sí, sí. O sea, Pero Pero sería la habiendo primera, po. demostrado que está acotada superiormente por 1/2, se sabe que también está superiormente acotada por 3. no necesariamente. Por, Porque, o sea, claro, pueden haber varias cotas, pero tú tienes que calcular la cuota menor, ¿ya? Porque, por ejemplo, si tú me dijiste, claro, en base a eso, por ejemplo, esta función está, por ejemplo, si acá el último valor que puede tomar, no sé, es 4, pero la función también está acotada por el infinito, ¿ya? O sea, la función no toca el infinito, pero tampoco toca el 4, ¿ya? O sea, yo puedo decir, ya, está bien, está acotada por el 5, pero no lo toca, porque claro, no lo toca. Pero yo quiero saber el último valor que la función puede llegar a tocar, ¿ya? Pero eso es el asunto. Igual es un poquito complejo de entender a la primera, que a ustedes se les pueda ocurrir.
Pero eso solamente te lo da la ejercitación, ¿ya? O sea, encontrar esto de acá igual es un asunto, ¿sí? Pero espero haber como aclarado un poquitito más el panorama. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Ahora tenemos que calcular el límite de la sucesión. ¿No? ¿Sí? No, ya. Entonces, vamos a calcular el límite cuando n tiende al infinito de la sucesión. Ahora, notemos que la sucesión era la que yo tenía al principio, ¿cierto? Esta sucesión de acá. Pero yo puedo trabajarla así, o la puedo trabajar como el equivalente que calculé acá, que era la raíz de n dividido en la raíz de n más 1 más la raíz de n. Porque es exactamente la misma, pero trabajada de otra forma. Entonces tengo el límite de n cuando tiende al infinito de la raíz de n dividido en la raíz de n más 1 más, creo que era, sí, más la raíz de n. ¿Ya? ¿Cómo puedo trabajar aquí? ¿Alguien que me diga algo? ¿Nelson? Hans, una duda más que nada. Cuando dicen que tiende al infinito, ¿a qué se refiere? Que no lo tengo muy claro. Que la cantidad de veces que o sea, va a esto, mira. Tenemos a 1, a 2, a 3, hasta n, pero este n puede ser, no sé, se refiere a que tienes muchos infinitos, o sea, muchos términos de una sucesión, ¿ya? Porque la sucesión se puede comportar así, pues mira, por ejemplo, puede ser así, así, todos estos son valores de los términos, ¿ya? Entonces, si te dice, va al infinito, y después se comporta siempre así. Entonces, eso es lo que te están preguntando. Cuando la función va al infinito, cuando son una cantidad inconmensurable de términos, ¿cuál es el término al que más se aproxima? ¿Hacia dónde va la función? Porque en algún punto esto debería estabilizarse. Entonces, para allá es lo que queremos apuntar. ¿Ya? O sea, que tienda al infinito es que la cantidad de términos de la sucesión sean muchos. Muchos términos. ¿Sí? Eso es. Ok, gracias. Ahora, notemos que sucesión es distinto a hablar de una serie. Una serie acá estamos buscando la cantidad infinita de términos, o sea, cuando los términos son infinitos, pero cuando los términos son infinitos y esto se está sumando, por ejemplo, A1 más A2 más A3, o sea, tengo una suma infinita de términos que ni siquiera sé cuál es el último. Sumo todos los términos existentes. ¿Ya? Ahí tenemos a n y sigue la suma, no sé hasta cuándo. ¿Ya? Eso se llama una serie y se representa así, ¿sí? Pero cuando la cantidad de términos es infinita. Pero notemos solamente eso. Alguien levantó la mano, Benjamín. En este momento sería útil mencionar que el denominador es más rápido que el numerador. Eh, ¿Para qué? Por eso acabo la pregunta. ¿Sería útil mencionarlo actualmente? No, todavía no. Todavía no. Eso de que el denominador corre más rápido es cuando estamos calculando por ejemplo, tú calculas el límite acá adentro y la expresión te queda como un 1 o la expresión de arriba tiene un denominador, o sea, tiene un exponente menor y abajo un exponente mayor, ahí corre más rápido, pero todavía no, ¿ya? No, yo lo voy a decir cuando sea apropiado, ¿ya? Para que no confundamos a los compañeros que puedan estar perdidos, ¿ya? Pero todavía no. Ahora, lo que podemos hacer, ¿saben ustedes calcular los límites del infinito? Porque aquí, claro, el que podría tener alguna noción de límite me podría decir, ya, bacán. Pero si me dice que n tiende al infinito, entonces ya, yo voy y hago la raíz de infinito sobre la raíz de infinito más 1 más la raíz de infinito. La raíz de infinito es full infinito, infinito más 1, en raíz es full infinito, e infinito más infinito es infinito. Y no sé, yo cacho que me dio infinito. ¿Eso está bien o no? No. No, pues, ¿cierto? No. Entonces, lo que tenemos que hacer para calcular los límites al infinito, nosotros
tenemos que tomar el mayor exponente entre el numerador y el denominador. El mayor exponente de los términos que aparezcan. Entonces, por ejemplo, si yo estoy calculando la raíz de n, la raíz de n es igual a n elevado a un medio, ¿cierto? De potencia solamente. Entonces, si nos damos cuenta, arriba tenemos raíz, abajo raíz, abajo raíz. Entonces, ¿por cuál yo debería dividir? Que sea más simple. El más simple de todo. Debería yo dividir cada término. Esto se hace así. Se divide cada término. El límite cuando tiende al infinito. Tomo el mayor término y el mayor término es la raíz de n. Se refiere como al mayor exponente, pero el término más fácil. Entonces sería la raíz de n dividido en la raíz de n, dividido todo entre raíz de n más 1, entre la raíz de n más la raíz de n entre raíz de n. ¿Ya? Ahora, esta raíz de n vale 1, 1. Esta raíz de n vale 1. Y esto de acá, esta raíz de n más 1 entre la raíz de n. Esto vale 1 solamente porque raíz de n dividido en raíz de n es 1, nada más, no tiene límite ni una cosa. ¿Ya? Entonces acá puedo aplicar la raíz a todo y eso me queda como raíz de, o sea, n más 1 dividido en n, y esto es n dividido en n más 1 en raíz de n, y eso es la raíz de 1 más 1 dividido en n, ¿cierto? Entonces, ya, vamos a mantener esto de acá. Entonces, esto me quedaría como 1 dividido entre la raíz de 1 más 1 en n más 1. ¿Cierto? ¿Cierto o no cierto? Franz, ¿Mm? no caché por qué dividiste todo en raíz de n. Es el método. El método se calcula así. Tú tienes que tomar el mayor exponente que pueda estar, que divida a todos al mismo tiempo, pero que también sea el más fácil. Que divida a todos al mismo tiempo. O sea, como tenemos aquí dos raíz de n, raíz de n, raíz de n, raíz de n más 1, el mayor exponente es un medio. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, entonces se divide todo por un exponente de un medio, pero como el que me divide como a más términos al mismo tiempo es la raíz de n, entonces uso ese. Ya, claro, podía haber usado el raíz de n más 1, pero hubiera sido como poco factible porque hubiera terminado haciendo muchas divisiones arriba, muchas divisiones abajo, pero era mejor el raíz de n. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos una cuestión bastante interesante que se llama el álgebra de límites. Entonces, el álgebra de límites me dice que yo tengo que aplicar el límite a todas las cosas. O sea, sería el límite de n al infinito. Esto, por supuesto, no lo van a hacer antes. O sea, después de que ya empecemos a practicar harto. Pero por ahora se mantiene. ¿Ya? O sea, es como para que ustedes vean que no todo es porque sí. Tenemos el límite, ahora el límite va arriba y el límite va abajo. Pero abajo va en la raíz. Sería el límite de n al infinito de 1 más el límite de n al infinito de 1 dividido en n. Luego acá tengo más el límite de 1. Entonces, ¿cómo me queda esto? ¿Cuál es el límite de... ¿Cuánto vale el límite de n al infinito de 1? 1. 1. Ya, bien. Entonces, aquí mantengo la raíz. ¿Cuánto vale el límite al infinito de 1? 1 me dijeron. ¿Y el límite de n al infinito de 1 dividido en n? 0. 0. 0. Entonces, esto sería 1 nuevamente, y acá me queda 1 dividido en raíz de 1 más 1, y esto es 1 dividido en 2. Por lo tanto, la sucesión
converge hacia un medio. O el límite de la sucesión es un medio. Nelson. ¿Por qué ese del 1 partido n da 0? Ah, por el hecho de que si yo voy ampliando, por ejemplo, tengo la sucesión 1 dividido en n. ¿Ya? Tengo entonces, si yo, por ejemplo, tomara porque, claro, los dominios de las sucesiones son los números naturales. Pero si yo, por ejemplo, trabajara como con términos de entre medio, dijera 1 dividido en 10, 1 dividido en 100, voy aumentando los términos. 1 dividido en 1000, 1 dividido en 10.000. ¿Ya? Entonces, este sería un 0,1, un 0,01, un 0,001, un 0,0001. Entonces, si tú te das cuenta, a medida acá n vale 10, acá n vale 100, acá n vale 1000 y acá n vale 10.000. A medida que yo voy aumentando la n, el término se me va haciendo más chico. 0,1, 0,001, o sea, 0,01, 0,001, 0,0001, y a medida que yo vaya haciendo este término infinito, o sea que yo tenga infinita cantidad de términos, el término va a llegar necesariamente en un punto a ser 0, porque se va achicando demasiado. ¿Ya? O sea, el número, esta expresión tiende a ser 0 cuando tengo una infinidad de términos. ¿Ya? Ok, gracias. Ya. Eso ¿Te puedo sería, hacer, ¿te puedo hacer dos preguntas? ¿sí? Yo tenía entendido que, o sea, no sabía que se podía usar la álgebra de límite, porque una vez le preguntamos al profe algo semejante y nos dijo que no se podía. Probablemente No, lo sí, interpretó de otra manera. no, sí se puede, se puede. Ya. Sí, sí, Y, incluso se debe usar. con razón, ya que Sí, pues. la otra vez intenté practicar y no sabía qué hacer. No, sí se debe usar, no es que se puede, se debe. Usted para sumar tiene que contar, po. Si no cuenta, no puede sumar. Entonces, si usted calcula límites, tiene que usar el álgebra de límites, si no, no los puede calcular. ¿Ya? Pero Alf, no. ¿Mm? y en el caso del 1 es porque el 1 tendiendo al infinito siempre va a ser 1, por eso se queda en 1. Sí, por el hecho solamente de que si yo tengo porque el 1 es una función constante, ¿cierto? Por ejemplo, considerémoslo así. Pues ahí está el 1 y esta función, en cualquier valor que yo tome, me va a dar 1. Entonces, si la cantidad de términos son infinitos, el número siempre sigue siendo 1. Ok, ok. Gracias. ¿Ya? Y si Aparte fuera de que 2, vale 2. Si fuera de k, vale k. ¿Ya? Por ejemplo, esto es una buena pregunta. El límite de n al infinito del logaritmo natural de x, ¿cuánto vale? según lo que se mencionó, debería valer X. No. El Um, logaritmo de x. Vale el logaritmo natural de x. ya, ya, ya. ¿Por qué? Fíjese usted siempre, 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 siempre. ¿Cuál es el límite? O sea, ¿cuál es la variable que está tendiendo al infinito? El n. Si la función no depende de la variable, se toma como constante y va afuera. O sea, la explicación de esto es que el límite de esta expresión, el límite del logaritmo natural de x, logaritmo, que quedó feo, ahí sí, logaritmo natural de x, como la función no depende de n, eso pasa a ser una constante, pasa a multiplicarme el límite, ¿ya? Y eso me queda un 1. Y el límite de 1 es 1, y 1 por logaritmo natural de x es logaritmo natural de x. Cuando la función o la sucesión que yo estoy considerando no depende de la variable que estoy tendiendo al infinito o a un número, más adelante vamos que tienen números, no depende de la variable, se considera como constante y va afuera del límite, así, pasa a multiplicar al límite. ¿Ya? Ahora, si yo le hubiera preguntado el límite de n al infinito del logaritmo natural de n, eso hubiera sido distinto. ¿Ya? Ujú. Y para calcular eso que acabáis de colocar en este caso, Nos falta más, eh,
Dime. Ah, ya. No, era eso. Nos falta más para eso. Ok. Pero sí, lo vamos a ver, ¿ya? Lo vamos a ver, nos falta un poquitito más, porque ahí en ese caso creo que sería infinito, ¿sí? Pero lo vamos a ver. Ese sería el ejercicio número 1. Todo esto de acá, ¿sí? Ahora, vamos con el ejercicio número 2. Calcular el límite que aparece en pantallita. ¿Ya? ¿Cómo calculo este límite? Notemos que este límite yo lo puedo expresar de una forma más linda, porque claro, yo no puedo calcular el límite de esto al mismo tiempo, o sea, claro, usted me podría decir, perfecto, puedo dividir arriba y abajo por n, válido, pero fíjese que está elevado también a una función que depende de n, o sea, no es tan simple, porque es distinto decir el límite de n al infinito de n más 2 sobre n más 1, eso es distinto de el límite, no sé, por ejemplo, de n más 2 dividido, hasta ahí igual, pero está elevado a n. Ya, eso es muy distinto. Entonces usted tiene que tener ojo. No son si bien como la base es la misma, en la práctica no. Entonces, acá lo que tendríamos que hacer es encontrar alguna forma de poder achicar y poder dejar solamente, o sea, más fácil esto, ¿ya? Sería, por ejemplo, hagamos lo siguiente. El límite de n al infinito, acá podemos, por ejemplo, este n más 1, yo podría dejarlo acá abajo, buscar dos expresiones que me relacionen lo mismo. Entonces, si yo acá pongo n más 1, y acá, ¿cuánto me falta a este n más 1? ¿Cuánto le falta para llegar a n más 2? 1. 1, ¿cierto? Y lo elevo a 13 n. Entonces, ahora, notemos que acá tengo el límite al infinito. Este n más 1 dividido en n más 1 es 1. Bien. Esto tengo 1 entre n más 1 elevado a 13n. ¿Qué puedo hacer? ¿Se puede asumir directamente que uno va a seguir siendo uno todo el tiempo? No, no, porque está dentro de una expresión binomial. O sea, tengo un binomio ahí. ¿Ya? No se puede. Esa n va cambiando, pues esa n es parte de una asociación. Esa n va a ser 1, va a ser 2, va a ser 3, va a ser 4, va a ser 5, infinitas veces. No puedo hacerlo. ¿Y álgebra de límites? Eh, Tampoco porque estamos dentro de una expresión. Mira, lo que podemos hacer acá es que como ustedes ya son caperuzos en límites de referencia, tenemos un límite que se llama el límite de n al infinito de 1 más 1 sobre n elevado a n me da Euler. ¿Lo conocen? Sí, Sí, Ya. lo vimos en... Entonces, fíjense que acá, comparémoslo. Tenemos 1, 1, perfecto. Ahora usted se preguntará, ¿para qué hizo esto del n más 1 dividido en n más 1? Para llegar a la forma, simplemente. Entonces, tenemos 1, bueno, después dice más, acá también tengo más. 1, perfecto, pero acá tengo n más 1 y acá tengo n. Y toda la expresión está elevada a n. O sea, fíjese que el denominador de esta expresión está elevado a lo mismo. Y ahí se cumple. Entonces, nosotros tenemos que hacer el límite de n al infinito de 1 más 1 dividido en n más 1 y tiene que estar elevado a lo mismo para que yo pueda decir eso, ¿o no? Hasta ahí yo tengo eso. Hasta ahí me cumple. Pero ese término de arriba yo no lo tenía. Entonces lo tengo que dividir. O sea, multipliqué y dividí. O sea, multipliqué por 1. ¿Ya? Pero también estaba el otro término, el 13. ¿Y qué pasó ahí? Chiquillo. potencia de una potencia.
Ya, ¿y qué puedo hacer ahora? ¿Puedo decir algo aquí o no? Tendríamos un Euler elevado a un resultado de afuera, po. Bien, bien. Aquí tendríamos esto de acá, es un Euler. ¿Por qué? Porque tengo la misma forma y acá está elevado al denominador de la expresión que aparece adentro. Pero, ¿esto de acá me queda como está o tengo que hacer algo más? El 13N dividirlo por el N más 1. Ya, pero fíjese que usted estaba calculando el límite de n al infinito. Entonces, acá se sigue calculando el límite. A donde usted tenga la n, tira el límite. ¿Ya? Entonces aquí sería 13n dividido entre n más 1. Euler elevado a eso. ¿Ya? Ahora, el término de mayor grado, ¿cuál es? N, ¿o Sí. no? Entonces, mi Euler se eleva al límite de n cuando tiende al infinito y toda la expresión se divide por n. N más 1 dividido en n. Arriba y abajo. Si yo divido arriba, tengo que dividir abajo para que se mantenga la igualdad. Entonces, esto me queda como Euler elevado al límite de n al infinito. Acá se me va la n y me queda 13. Y acá me queda n dividido en n, eso es 1. Y 1 dividido en n. Calculo el límite. Entonces esto sería Euler elevado al límite de 13 dividido en el límite de n al infinito de 1 más el límite de n al infinito de 1 sobre n. Después esto no tiene que hacer esto de poner el límite en todos los términos, por ahora nomás, para que vayamos entendiendo bien. Entonces, Euler elevado a el límite de n cuando tiende al infinito de 13. ¿Cuánto es? 13. Lo dijeron al mismo tiempo. El límite de 1 cuando n tiende al infinito. 1. Y el límite de esto de acá. 0. 0. Entonces, ¿cuánto vale esto? Euler elevado a 13. ¿Ya? Por lo tanto, el límite de n al infinito de n más 2 sobre n más 1 elevado a 13n es igual a Euler elevado a 13. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Quedé loco. Yo tengo una consulta. Ya, dígame. ¿Cómo es posible que haya podido elevar n más 1 por 1 partido en n más 1 sin alterar el sistema, por decirlo así? Ah, porque elevé a ese número y después seguí elevando, pero por el inverso del número. Porque si yo elevé a n más 1, divido por n más 1. Y en la práctica multipliqué por 1 nomás. Elevé a 1. ¿Ya? Ah, ya, entiendo. ¿Sí? Usted tiene que procurar eso. Si usted, por ejemplo, me eleva a 2 donde el 2 no estaba, después me tiene que dividir por 2. Y usted sigue trabajando con los otros términos. Pero no me va a hacer esto de elevarme a n más 1 y dividirme por n más 1 y después me los va a cancelar. O sea, hizo eso por las puras. ¿Ya? Tiene que usarlo ahí como ahí. Acá no estaba el n más 1, lo usamos y nos quedó el resto. Que sigue siendo un 1. Pero nos quedamos con el resto y lo trabajamos. ¿Ya? Rafael parece que me había levantado la mano. Yo, una consulta, es que en la primera parte del ejercicio me perdí en lo que trabajaste solamente con el denominador, ¿cierto? Sí, para formar un 1. Ah, ya. Claro, Eso es lo ya. que me había perdido. Sí, y Gracias. como tenemos acá los mismos denominadores, arriba la suma me da el numerador. Ah, ya. ¿Ya? Ujú. Vamos con el otro. Pruebe que el límite de la sucesión va la raíz enésima de 7 más coseno de n es igual a 2. ¿Cómo hacemos esto? ¿Alguna idea?
chicos, chicas? Sacando el coseno. ¿Cómo? No, no creo que no se puede. ¿Cómo? No, dígame, ¿cómo dijo? Que sacando el coseno. ¿Cómo sacándolo? Eh, no sé, era una idea. Ya. Como teniendo el valor, ¿Ah? como teniendo el valor de coseno, ¿te refieres? Ya, no va por ahí. No va por ahí. Chiqui, aquí, cuando tengamos, por ejemplo, sucesiones con cosas trigonométricas, como la forma más fácil de hacerlo es haciendo el teorema del sándwich, ¿ya? Y ustedes saben que la función coseno es acotada. ¿Cuáles son los límites de acotación del coseno? -1 y 1. Ya. O sea, el coseno de n, yo sé que está entre 1 y -1, ¿cierto? Que es básicamente lo mismo que decir que el coseno de n está así, ¿cierto? Es lo mismo. ¿O no? Me quedo feito ahí. Sí. Tenemos que el coseno de n está acotado por 1, ¿ya? Entonces, ya, perfecto. Empecemos veamos si se puede construir de aquí la expresión, ¿ya? O sea, digamos, ¿qué me falta para ir creando la expresión? El 5 está ponderado por, o sea, el coseno está ponderado por algo. Habría que agregar todo lo demás que lo está rodeando y eso también complementarlo con los unos en los otros dos lados. Ya, claro. O sea, tendría que multiplicar por 5. Me queda -5 por 5 coseno de n menor o igual a 5. Se está pareciendo un poco. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que me falta? Sumar el Sumar 7. Sumar el 7. Sumar 7. 7, Ya, 7 menos 5, ¿cuánto me da? 2. Oh, Acá me quedaría un 7 más 5 coseno de n, y acá me queda 7 más 5. Eso sería 2. 12. Ya, bacán. Ahora, ¿qué me falta? la raíz La raíz enésima. La raíz enésima. Apliquemos la raíz enésima, así a lo maldito nomás. Raíz enésima de 2. Luego sería la raíz enésima de 7 más 5 coseno de n menor o igual a la raíz enésima de 12. Usted me podría preguntar, ya, pero no cambia los signos de la, o sea, los sentidos de la desigualdad con la raíz enésima, y yo le voy a responder que no, porque a medida que usted vaya aplicando distintas raíces, y como el argumento de la raíz es siempre positivo, entonces la raíz no va a cambiar. Además, que la raíz de enésima de 2 nunca le va a dar un número negativo, y la raíz enésima de 12 tampoco. ¿Ya? Entonces no cambia de sentido. Y ahora, ¿qué hacemos ahora? Porque ya tenemos la expresión. Pero ¿qué hacemos? Límite de los extremos. Ya. Pero para aplicar los límites de los extremos, quiero que dejemos bien explicadito esto de acá. Entonces, vamos a aplicar el teorema del sándwich. El cual me dice que si yo tengo, por ejemplo, sea f de x, que está acotado entre h de x y entre g de x. ¿Ya? Entonces, si el límite de n cuando tiende al infinito, bueno, lo voy a hacer con x, pero ustedes entienden que es lo mismo, ¿ya? Estoy más acostumbrado. El límite de x al infinito de f de x es igual al límite de x cuando tiende al infinito de g de x, o sea, es igual a l, por ejemplo, lo cualquiera, implica, o sea, si el límite de los extremos de la acotación está en el mismo valor, entonces necesariamente el límite de x cuando tienda a infinito de h de x es igual a l. ¿Ya? O sea, yo podría tener, eso se refiere a que esto que esté las funciones entre medias, se refiere a que yo tenga una expresión, una función que pase por aquí, por ejemplo. Así. Y esa va a ser mi f de x.
G de X porque es más grande. G de X, luego voy a tener acá una, no sé, por ejemplo, ahí, una F de X, y acá, por ahí entre medio, va a estar mi H de X. Ahí, vamos a por entre medio, H de X, ¿ya? Entonces, deme un minuto. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere. Si esta función, por ejemplo, aquí, vamos a hacer un spoiler, ¿ya? Ahí la función tendiera a A, por ejemplo. El límite de X cuando tiende a A, entonces necesariamente tiene los mismos límites, porque ambas se juntan en el mismo punto. Eso va, ¿ya? Entonces, probando esto de acá, tendríamos de que si el límite de la expresión de la izquierda y el límite de la expresión de la derecha es el mismo, entonces necesariamente el límite de acá es ese número. Entonces, calculemos. Y es mucho más fácil que llegar y calcular el límite de la expresión de acá arriba. ¿Sí? Entonces, tendría el límite de n al infinito de la raíz de enésima de n. De 2, perdón. De 2. ¿Cómo puedo calcular eso? Sería 2 uno, elevado ¿no? a 1 sobre n. Ya, pero de a poquito, no se me apresuren. El límite de n al infinito de 2 elevado a 1 sobre n, ¿cierto? Entonces, aplico el límite acá arriba. 2 elevado al límite de n al infinito de 1 sobre n. Eso vale 0. Entonces sería 2 elevado a 0 y eso me da 1. ¿Ya? Perfecto. El límite de n al infinito de la raíz enésima de 12 es lo mismo que yo diga el límite de n al infinito de 12 elevado a 1 sobre n. Entonces digo 12 elevado al límite, porque ahora la variable está arriba, entonces yo tiro el límite para arriba. De n elevado al infinito de 1 sobre n, y es el mismo caso anterior, 12 elevado a 0, 1. Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo puedo decir de esto que hice? Que son L. Que el límite Claro, de la cálculo completo es 1. claro, entonces como el límite de la expresión de la derecha, o sea, de la izquierda, perdón, con el de la derecha son iguales, implica que el límite de n cuando tiende al infinito de la raíz enésima de 7 más 5 por el coseno de n es 1. ¿Ya? ¿Y qué pasa aquí? Me dice que es 2. ¿No se cumple? ¿Lo hicimos mal nosotros o qué pasó? Es que igual según uno de los teoremas, en teoría van a ser uno los otros dos. Mm, ya, Claro. pero ¿quién está mal? ¿Nosotros o el enunciado? El El enunciado. enunciado. Sí, el El enunciado. enunciado está malo. No, pues el enunciado no está mal, pues chiquillo. O sea, la respuesta sería no, le límite, o sea, la sucesión de todo eso no es 2. Claro, ¿por qué? Porque les dicen, y nadie me lo dijo, y yo lo repetí, Por el Ah, pruebe, no claro. Dice demuestre. dice pruebe, pruebe. ¿verdad? Si hubiera dicho demuestre y a usted le dio, no sé, pi, y era 2, usted está mal. ¿Ya? Pero acá dice pruebe. Claro, igual ahí está la ventana de que pueda estar mal lo que usted hizo porque no le dio el resultado, pero si no hubiera, por ejemplo, acá hubiera dicho 1, hubiera estado bueno. Hubiera sido ese pruebe, hubiera sido lo mismo que un demuestre. Así que mucho ojo con eso. Por lo tanto, vamos a poner acá el límite de la sucesión
de la sucesión es 1 y no 2. Así no. Así tal cual. ¿Ya? ¿Sí o no? Sí. Sí. Por supuesto que sí. Hans, ¿Mm? Sí. ¿cómo era esa diferencia entre pruebe y demuestre? Ah, que el pruebe, cuando a usted le digan pruebe, no de probar como comida. Qué fome. Ya. El pruebe se refiere a que lo que le están pidiendo puede que sea así. O sea, como, a ver, calcúlalo y dime tú si eso pasa. ¿Cachai? Es como, aquí, como para interpretarlo, uno hubiera sido así como, a ver, calcula y dime si es que el límite de la sucesión es 2, como te digo yo. A ver, dime lo contrario. Si es lo contrario, bacán. Pues si te dice demuestre, te dice como, el límite es 2, encuéntralo. O sea, muéstrame que es 2. No me pruebes. Muéstrame que es 2. Si te hubiera hecho pruebe, hubiera dicho, ya sé que en bola puede ser 2. Pero no estoy tan seguro. Velo tú. ¿Se entiende? Como de forma más. Mm. Dale, dale. Sí, 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 se entiende. O sea que si es un demuestre y nosotros no nos da lo mismo, entonces nosotros lo tenemos malo. Sí, está mal. Y en este caso el pruebe dependería solamente si nosotros estamos seguros de lo que hicimos, quedarnos en este caso con el 1. Claro. Usted aquí hace un acto de fe, confiando en sus resultados y en sus conocimientos. ¿Ya? Entiendo. ¿Ya? ¿Y cómo puede consultar en el uso que dicen pruebe y te mostrar, o sea, no sé, que te coloca la respuesta mala? No, pues si dice pruebe y tal. ¿Cómo fue? De nuevo. Si en un ejercicio dicen que pruebe, ¿cómo dirían que nuestra, no sé, nuestra respuesta es incorrecta? Ah, porque ellos saben que la respuesta es incorrecta. Si está. O sea, aquí yo Ah, sé que. Claro, pues aquí yo sé que la respuesta no era 2, pues, pero quería que usted se diera cuenta que no era 2. ¿Ya? No sé si eso era la consulta. sí, esa era mi mente. Ya. ¿Ven? Chiquillos, llevamos como 1 hora, creo. Que esa media hora creo que partía antes. Hice antes abría antes la sesión. Pero el que quiera migrar, puede hacerlo, ya no se complique. Claro que vamos a ver este ejercicio, vamos a ver ese y ese. Aunque no quede nadie, yo lo creo igual. Pero eso, para que si alguien quiere abandonar, abandone. ¿Sí? Vamos a hacer este. ¿Ah? Démosle nomás. Ya. Entonces, tenemos esta sucesión. Dice, dada la sucesión S sub n definida por esta expresión que tengo acá, determina si la sucesión converge y si lo hace, indica el valor. ¿Ya? Vamos a hacer este entonces. Dice, determina si la sucesión converge. Que algo converja es que el límite exista. Después vamos a ver cuando avancemos quizás en 2 ayudantías más, vamos a ver que esto es un poquitito más directo en el asunto de que la conversión, que converja algo a un valor, es necesariamente que converja por ambos puntos. ¿Ya? O sea, por izquierda y por derecha, pero eso ya queda como para más adelante. Ahora vamos a decir que converge algo si es que el límite existe. Entonces, calculemos el límite de esta expresión. Me queda como el límite de n al infinito de s sub n es lo mismo que yo diga el límite de n al infinito de 1 dividido en 4n más 1 por 2 más 1 sobre n a los 2n. Si ustedes se dan cuenta, esto queda un poquitito feo, en verdad. Entonces, podríamos nosotros, no sé, trabajarlo un poco más y decir acá lo siguiente. Podría yo tomar acá el valor de 1 dividido en 4n más 1, 2 más 1 sobre n elevado a 2n. Ese 1 elevado a 4, o sea, ese 4 puede ser un 2 elevado a 2, y eso por n más 1. ¿Cierto? Ahora, ese 2 pasa a multiplicar, o sea, me quedaría como un 2n más 1. Me queda 2 por
1 sobre n por 2n. Ahora, tengo 1 dividido, aquí era un 2, ¿ya? Me queda un 2n por 2 elevado a 2, por 2 elevado a 1 sobre n elevado a 2n, ¿ya? Ahora, acá, de este 1 dividido en 2 elevado a 2 es lo mismo que 1 dividido en 4, ¿ya? Por 2 elevado a 1 sobre n por 2 elevado a n. Todo eso va a estar dividido por un 2 elevado a 2n. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿De dónde te salió ese un cuarto? Ese un, Porque ese un cuarto salió del 1 dividido en 2 elevado a 2. ok. ¿Ya? Ahora, notemos de que tenemos un cuarto y acá me queda como la expresión, porque tengo, acá abajo está elevado a 2n y arriba está elevado a 2n. Entonces esto puede ser 2 más 1 dividido en n, todo dividido en 2, elevado a 2n. ¿Ya? Entonces acá tengo un cuarto por, arriba hacemos mínimo común múltiplo, sería 2n más 1 dividido en n. Y luego sigue esto estando dividido en 2, todo elevado a 2n, ¿ya? Ahora sería un cuarto por 2n más 1 dividido en 2n elevado a 2. Hice este producto, 2n más 1 por 1 queda arriba y 2 por n, o sea, n por 2 queda abajo, ¿ya? Y ahí tenemos eso. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, ya lo tenemos bastante achicado ahí, pues. ¿Sí? Entonces, ahora me voy a calcular el límite. El límite de n al infinito de un cuarto por 2n más 1 dividido en 2n elevado a 2n es igual a que yo, por ejemplo, saque ese un cuarto del límite y me quede solamente multiplicando para allá. O sea, sería el límite de un cuarto, o sea, un cuarto por el límite de la expresión. ¿Qué podemos hacer ahora? Chiquillos, Asemejar esta a la propiedad que dice que n más 1 partido n elevado a n que da Euler. ya, perfecto. Entonces, me quedaría, por ejemplo, un cuarto, luego tengo el límite de n al infinito, y acá trabajo con el mismo denominador, o sea, hago un 2n dividido en 2n. Perfecto, tengo al tiro el 1. Y ahora hago lo que me falta, nada más. De 2n a 2n más 1, ¿cuánto me falta? 1. 1. 1. 1 dividido en 2n. Para que yo pueda usar esa propiedad, me falta tener acá arriba, bueno, vamos a seguirlo haciendo, para que lo vean mejor. Un cuarto por el límite de n al infinito. Luego tengo 2n sobre n es 1. Luego tengo acá 1 dividido en 2n, pero para poder yo aplicar el Euler, tengo que tener arriba la misma expresión. Y pasa de que por casualidad también tengo un 2n. Entonces, todo esto, ¿cuánto vale? Euler. 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 Entonces tengo un cuarto por Euler. Por lo tanto, implica que la sucesión S sub n tiende a ¿cuánto? Un Euler cuarto partido de en 4. Euler. Euler cuartos. ¿Ven? ¿Se dan cuenta o no? ¿Alguien tiene alguna consulta? Yo tengo una consulta. Dígame. En la parte de arriba, donde arriba a la derecha, que hay 1 partido a 2 elevado a 2n por 2 elevado a 2, ¿cómo ¿No? se convierte en un cuarto? No caché muy bien.
Ya. Así, mira. Tengo 1 elevado a 2n por 2 elevado a 2, ¿cierto? Por, no sé, x. Todo esto que está acá adentro es eso de aquí ya, para que no nos compliquemos. Entonces, esto de acá es lo mismo que yo diga 1 elevado a 2n por 1 elevado a 2 elevado a 2, ¿no? Sí, sí. Y ahí sigue esa expresión. Eso como esto de x, eso es lo mismo que el 2 más 1 sobre n, 2n, para evitar escribirlo todo el rato. ¿Ya? Ok. Entonces, esto de acá es 1 elevado a 2n. Lo dejo así para poder usarlo, porque acá tengo el n para poder hacer algo interesante después. Y después me queda 1 dividido en 2 elevado a 2, y eso es un cuarto de esa expresión de allá. Entonces, acá me queda un cuarto por x dividido entre 2 elevado a 2, y ahí aplico esto de acá. No sé si me expliqué. Sí, lo caché un poco mejor. Ya ahí. ¿Sí? Eso es. Eso Ujú. es. Entonces, vamos con el otro. Ese, Dígame. ese 2 elevado a 2n queda abajo del x porque el x se supone que abajo tiene un 1, ¿no? Sí. Sí, pasa Ya. multiplicando al 1 y ahí queda abajo. Por eso queda abajo. Ah, ya. Ok. ¿Ya? Ese es. Este de acá. Este de acá es súper... ¿Ustedes vieron sumatoria en álgebra o no? Todavía Recién no. nos dijeron Pero sí, que era una sumatoria a nivel de Sí, como en palabras. ejercicio la profe habló, pero como que morí. Bueno, la sumatoria es que ustedes sumen los términos de una sucesión. Sí, por ejemplo, yo les dije en ante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. como una progresión aritmética. Sí, pero como una progresión aritmética de las más básicas. ¿Ya? Pero sí, Sí, ya. sí, parece Entonces, que sí. ¿me habla a mí? No Parece que sé. tenía el No. micro prendido. Ya. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, sumar estos términos, tendría que hacer 1 más 2, 3. Luego tendría que hacer 3 más 4, 7. 6 más 5, 11. Después 7 más 8, 15. Más 9. Y hacer un proceso, ¿cierto? Pero llega una herramienta súper poderosa, ¿cachai? Entonces, una herramienta súper poderosa, bueno, esto es como 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9. Eso estoy haciendo acá abajo, ¿ya? O sea, para yo sumar esos términos, tendría que hacerlo como paso a paso. Pero llega una herramienta que me viene como a facilitar un poquito la vida, que es la sumatoria. Entonces, aquí es súper simple. Yo digo, voy a partir desde K, por ejemplo, un K igual 1, y voy a terminar en la cantidad de términos que quiero sumar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. ¿Y cuál es qué me modela esto? Tengo, cuando K vale 1, la expresión vale 1. Si K vale 2, la expresión vale 2, por ejemplo. Si yo hago eso. ¿Qué me dice esto? Me dice, parte en 1 y termina en 9, cuando toma los diferentes valores de K. Entonces, esto me dice, me lo define así. K vale 1, 1. Después, cuando K vale 2, llega hasta 2. Si K vale 3, pero es menor a 9, 3. Esto sería 4. Después K vale 5. K vale 6, K vale 7, K vale 8 y K vale 9. ¿Ya? Entonces, una forma de expresar toda esa suma media rancia que usted hizo arriba, me lo puede, o sea, puede decirlo con esta acá, con esta expresión de acá. Usted puede formar distintas expresiones, pero esa es una forma. Y tiene una formulita para poder llegar y sumar todos estos valores. Eso sería n por n más 1 dividido en 2. O sea, usted toma el número de arriba, que es 9, por 9 más 1, y lo divide en 2. Y eso sería 9
por 10 y divide en 2, eso sería 9 por 5 y esto me da 45. Entonces, usted se evita sumar todos esos términos de allá y aplica solamente esa formulita y usted sabe que los números sumados del 1 al 9 le dan 45. ¿Ya? Eso es. También hay para las que son al cuadrado, para las que son al cubo, puede usted empezar a simplificarlo, ¿ya? Pero para eso sirven, para poder sumar hartas cosas sin que usted haga tanto cálculo. Entonces, si se da cuenta, acá tenemos el límite de n al infinito de una expresión que va a 3, 6, 9, o sea, ¿cuál es la diferencia entre los términos? Es 3. Entonces, yo digo esto, el límite de k en el primer valor que va a partir, por ejemplo, puede ser el 1 y va a terminar en n, que es el último término por el cual yo voy a multiplicar. Y ahí tendría de 3k. ¿Ya? Luego, esto se divide entre la expresión de abajo, que parte en 1, y después termina en n también, pero esto es 5k. ¿A qué quiero que vaya con esto? Si usted, por ejemplo, aquí me toma k igual 1, multiplica 3 por 1, 3, y tiene el primer término, que después, está como en una sumatoria, me los va sumando. K vale 2, 3 por 2 son 6, k vale 3, 3 por 3 son 9. Cuando k vale 9, es 3 por n. O sea, cuando k vale n, es 3 por n, perdón. Y abajo lo mismo. Si k vale 1, sería 5 por 1. Si k vale 2, sería 5 por 2 y le da 10. Y me los va sumando todo. ¿Ya? Ahora, hay una propiedad que se llama, que usted puede sacar esta constante y dejarlo así. Pues. Sería 3 por la sumatoria, que sería k igual 1 de k. Todo esto, después el 5 de abajo también lo saca. Y le queda acá. Ahora, si usted se da cuenta, estas dos expresiones hablan de lo mismo. Entonces es un 1. Y el límite le queda como el límite de n al infinito de 3 quintos. Y eso vale 3 quintos. ¿Ya? Pero la sumatoria solamente sirve como para achicar un gran conjunto de datos. Aquí usted, esa 3 más 6 más 9 más punto, 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 no sabe cuántos términos son, pero todos se están multiplicando por 3. Usted lo achica como una sumatoria y después lo trabaja. Lo trabaja de esa forma y hay varias propiedades, pero por ahora no se asusten. Pero como yo vi algunas guías que lo tenían, dije, vamos a trabajarlo. Pero eso es. ¿Ya? Hans, ¿Mm? que no caché cómo te quedó en 3 quintos que estás escribiendo y de repente llegaste ahí. Esta sumatoria, como es la misma, fíjate, mira, la sumatoria de arriba va de 1 hasta n y en k. Y después la sumatoria de abajo va de 1 hasta n y k. Entonces es lo mismo, pues, me suman los mismos términos. Y se cancela. ¿Sí? Porque aquí es 3 por, considera aquí como una suma de términos. Acá es 5 por una suma de términos. Entonces, como los términos son los mismos, se cancelan. Ah, ya. Dale, dale. Ahí caché. ¿Ya? Es como 3 por 1 más 2 más 3 más 4 más, no sé, 5. Ponte tú un número, por decir un número. Después sería 5 por 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Y eso es exactamente lo mismo que decir 3 por la sumatoria de k igual 1 hasta 5 de k. Y acá es 5 por la sumatoria de k igual 1 hasta 5 de k. Entonces, si te das cuenta que yo cancelé eso y eso, es exactamente que yo cancelé eso y eso. Y me sigue quedando el 3 quinto. Claro. Sí, sí, queda ¿Sí? como medio raro ver todo Sí. eso así como fechado. Claro, que como lo están viendo recién, sí, pues es raro. Pero para que vayan cachando que igual hay como herramientas bastante piolas para matemáticas. Pues como yo les presenté hace una semana, la binomial, cosas bastante interesantes. No las siguen entretenidas porque no son, pero interesantes. ¿Ya?
Y esta expresión de acá es creo que la última que tenemos que ver, pero ya nos vamos a pasar mucho. Así que yo se las mando resuelta y ahí cualquier consulta me la hacen llegar. ¿Ya? Y sí, para el que quiera practicar todo lo que vimos hoy día, que es lo que fue más, que fue esta expresión. Si quiere que la calcule. ¿Ya? Y ahí me pregunta cualquier cosa. Pero me importa que sepan calcular eso igual. Si ya saben eso, llegan bien al resultado, que el resultado es Euler elevado a 2, creo. Sí, esto vale Euler elevado a 2. Si usted llega bien, ya se da por entendido que usted aprendió eso. Y esta de acá, se la mando resuelta. ¿Ya? ¿Alguna duda o Dale. consulta? Hans, para ahí como dejar lo que es decreciente sería lo contrario al otro, po, ¿no? Cuando vimos el primer ejercicio. Claro, pero va a haber Pero un como punto. AN menos A sub N más 1, ¿no? Claro, si tendrías que hacer A sub N más 1 menos A sub N, y ahí te va a llegar una expresión, y ahí tú te vas a dar cuenta que va a haber un punto en el que la parte de arriba es negativa. O sea, tenemos como un número negativo arriba y un número positivo abajo. ¿Sí? Entonces, necesariamente, esto de acá, AN más 1, porque de ahí partiste. AN más 1 te va a dar como la parte de arriba es negativa y la parte de abajo es positiva, te va a dar que es menor a 0. Entonces, AN más 1 te va a dar como así. Y ahí tú vas a decir, claro, como el término que viene después es menor que el término que viene antes, o el término que viene antes, así, es como así. Es como este término va a ser A sub n, y este término va a ser A sub n más 1. Entonces, como A sub n es menor que A sub n más, A sub n más 1 es menor que A sub n, entonces la sucesión es decreciente. Vas a llegar a algo así. Cuando ya llega a eso así, felicitaciones. Si llegas bien. Dale. ¿Ya? Pero eso. Igual, me interesa que puedan calcular ese de atrás, sí, ese de acá. Si lo hacen bien, ya dense por premiado. Que ya saben calcular este tipo de límite. Ya. Eso sería. Nos vemos el próximo miércoles, chiquillos. Yo les subo esto lo antes posible. ¿Ya? Dale, Hans, muchas gracias. Ya, Bueno, Hans, chaito. muchas gracias, que esté Chao, bien. muchas Gracias por la Muchas clase. gracias, que esté bien. Gracias. Chao, Han, muchas gracias. Adiós. Chao, chao. Ya, Martín. Buena. Ya, ¿cómo estáis? Como- Estoy con el cerebro ahora un poco derretido ya después de tanto como ejercicio.